Bien, estamos ya preparados, hermanos, listos aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Hoy estamos a domingo 9 de octubre de este 2022, saludando a todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Y a la iglesia local que hoy nos acompaña también aquí en presencial, pues darle la bienvenida, ¿no? Y todos juntos con un solo propósito, que es el poder meditar en torno a la palabra y con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, concentrarnos para captar el consejo que Dios trae a través de ella, ¿no? Y no solo captarlo, oírlo, recibirlo, tenemos que preocuparnos por entenderlo y una vez entendido, vivirlo, que es lo más importante, ¿no? Así es que usted que está ahí en el video, busque una Biblia, siempre decimos lo mismo, anote, sea inquieto en las cosas de Dios, la misma inquietud, y no solo ustedes, todos, ¿no, hermanos? La misma inquietud que mostramos para otras cosas, mostrémoslas para las cosas de Dios, el mismo interés, la misma pasión, tantas cosas, ¿no? Así es que vamos directo a la palabra, hermanos, para que nos rinda el tiempo. Busquen en su Biblia, 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer un versículo nada más, pero déjelo marcado ahí. 1 Corintios capítulo 10, vamos a leer el verso 12. 1 Corintios 10, 12. ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10, 12. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? Versículo corto, pero muy claro, ¿no? Así que el que piensa estar firme, pues mire que no caiga. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos como miembros de tu iglesia, miembros de tu cuerpo, el poder reunirnos en torno a ella, Señor. Una bendición especial para las familias aquí representadas, para cada iglesia donde a esta hora se predica tu sana palabra, Señor. Para cada persona que en medio de sus limitaciones de salud, físicas, económicas, hace su esfuerzo, Señor, para mantenerse firme en el camino hacia ti, Señor, que es nuestra meta, Señor. Así es que te damos gracias por todas las oportunidades que nos das, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, ya estamos acomodados. Espero que usted también en el video esté listo. En estos días, siempre antes de arrancar el tema, es bueno hacer como una plataforma, algo que nos cuadre en el tema que vamos a desarrollar. Bueno, yo reflexionaba un poco sobre lo que son los ciclos de vida, ¿no? O sea, nosotros vemos que la vida es un ciclo, amén, ¿no? La vida es un ciclo que arranca obviamente desde que la vida arranca desde la concepción, pero hablemos propiamente cuando un bebé nace, ¿no? Los niños nacen y obviamente no nacen con la capacidad, sí con la capacidad, pero todavía no la han desarrollado, por ejemplo, de caminar. Todavía no, los bebés no caminan, hay que llevarlos en coches, ¿cierto que sí? Hay que darles de comer, ellos todavía no tienen mucha información porque acuérdate que uno nace con la mente en blanco y va metiendo información a medida que va avanzando en su vivir por medio de los sentidos, ¿no? La vista, el oído, lo que uno habla, lo que uno toca, todo eso es información que a la larga va alimentando lo que uno tiene en su mente, que a la larga es lo que uno llega a ser, como usted ya lo sabe, ¿no? Entonces, el ciclo de vida empieza así, digamos como abajo, los bebés, uno no puede caminar, necesita uno que le den la comida, no tiene uno mucha información, entonces uno pregunta, entonces por ahí va uno avanzando la vida y uno va subiendo en su niñez, adolescencia, va metiendo información, va siendo autosuficiente en algunas cosas, llega a un tope en el que ya uno es un adulto, uno trabaja, provee, todo eso, pero llega un momento de la vida en que ya uno comienza a bajar otra vez, ¿no? Como a volver otra vez a buscar ese estado en el que uno arrancó, ¿cierto que sí? Obviamente no es lo mismo un niño que un viejo, y cuando digo viejo no me refiero en un tono despectivo, sino que pues allá vamos a llegar todos, ¿no? Algún día vamos a ser viejos, ¿no? Ahora no me van a decir pues que no se puede decir viejo porque es despectivo, ¿no? Porque como ahora ya no se puede decir nada. Pero cuando uno está en una etapa de la vejez, llega un momento en que ya uno pierde esa capacidad. No todos, porque no falta que diga pasó. Yo conozco muchas personas de la tercera edad que viera qué fuertes son, qué bueno. Pero son excepciones. La regla general es que uno ya en su etapa de vejez
uno pierde ya la capacidad de movimiento, va a llegar un momento en que ya uno no va a poder caminar y lo van a tener que llevar en un cochecito que se llama una silla de ruedas, ¿cierto? Y le van a tener que ayudar a comer. Ya no es que uno no tenga información en la mente, sino que mucha información ya uno se le puede olvidar, ¿no? Entonces por eso las personas adultas mayores comienzan a preguntar cosas que a lo mejor ellas sabían, ¿no? Y entonces, así como en la niñez se necesitaba con los niños mucha paciencia de parte de los padres a los hijos, en la vejez se necesita mucha paciencia, pero esta vez de los hijos a los padres. Entonces uno ve que es un ciclo, ¿no? Donde uno acá, al final del ciclo, uno vuelve a adquirir ciertos estados que tenía cuando estaba al inicio del ciclo. ¿Estamos claros ahí, cierto? Eso es lo normal, todos hemos pasado por ahí. Y ahora, si usted no es viejo o no está en la vejez, de seguro que tiene un familiar que sí. Entonces, me está entendiendo lo que le digo, ¿no? Eso obviamente es en lo natural, ¿cierto que sí? Ahora, en lo espiritual, pues no es así, ¿no? En lo espiritual, mientras que en lo natural hay un retorno, yo parto aquí, subo y retorno allá. En lo espiritual no. En lo espiritual es un constante ¿qué? Crecer. ¿Cierto que sí? Es un constante crecer. Ahora usted dirá, pastor, pero en la vejez, ¿de qué le sirve a uno crecer espiritualmente si se le olvidan las cosas? Está bien, pero digamos, espiritualmente uno no es que va a volver a estar en el estado cuando estaba aquí, porque espiritualmente aquí antes de nacer, nosotros dice la palabra que nosotros estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos, nuestros pecados, vivíamos en un mundo de oscuridad, de todo lo que ustedes saben, ¿cierto? Pero uno salió de aquí y uno comienza a subir y no es que va a llegar un momento en que espiritualmente, uy, ya toqué techo, ahora voy a volver a bajar y voy a aterrizar otra vez en un reino de oscuridad, de pecado. No, eso no sucede en lo espiritual, ¿no? Es un constante ¿qué? Crecer, ¿no? Crecimiento. No hay retorno, o por lo menos no debería haber. Usted dirá, pastor, pero yo sí he visto gente que sube y baja, yo también, pero no debería, porque ese no es el plan de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Debe ser un constante trascender. ¿Se acuerdan lo que es trascender? Subir niveles. Cuando uno trasciende, uno sube un escalón, ¿no? Trascendí, subí otro escalón. Entonces, cada vez que usted suba de nivel, usted está trascendiendo. Espiritualmente, cristianamente, uno debería tener una vida ¿de qué? De crecimiento, de trascender. Por eso es que dice la palabra que la vida del justo o del cristiano es como ¿qué? Es como la aurora, que a medida que avanza, va siendo perfecta, va siendo más clara, ¿cierto? No como cuando arrancó. Eso lo tenemos claro, ¿no? Y entonces, obviamente no tiene nada que ver la vejez. Por eso es que Salmo 92:14 dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Cuándo? Aún en la vejez. ¿Cierto que sí? O 2 Corintios dice, por tanto no desmayamos. Antes, nuestro hombre exterior, ¿qué pasa? Se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva cada día, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso? La fachada es inevitable que se vaya deteriorando y saldrán las arrugas. Algunas personas aceptan su vejez con dignidad, otros se resisten y por eso se operan y hacen de todo, ¿ah? Pero uno debe aceptar que es un proceso, que es un ciclo de vida, ¿no? Eso lo tenemos bien claro. Varias veces hemos dicho aquí, hermanos, que bueno, nuestra vida es la suma ¿de qué? De nuestras decisiones, de nuestros actos, ¿cierto? Las decisiones que uno toma, a la larga, todas esas decisiones suman lo que es nuestra vida. Yo, por ejemplo, yo hoy soy pastor aquí en esta iglesia de Efesios 4:27 de Cartago, porque en algún momento tomé la decisión de aceptar esa invitación de Dios por medio del pastor Tibor a que viniera a ministrar acá, ¿cierto? A hacerme cargo de la obra, pero fue una decisión que yo tomé. No es que me dijeron, va porque sí o sí, no. Yo decidí tomar ese reto, ¿no? Cada uno de nosotros está donde está hoy en día por decisiones que ha tomado, buenas o malas, porque también las malas decisiones que las toma uno con base en mala información también aportan algo, ¿no? O sea, te indican tal vez el camino que no debiste haber emprendido y te desviaste para acá, pero siempre las decisiones, sean lo que sea, marcan nuestro caminar, ¿no? Y en medio de ese caminar, si hay algo doloroso para uno dentro de todo ese proceso que se llama vida, si hay algo que a uno le genera dolor y atraso y tristezas y de todo, son las caídas. ¿Cierto que sí? En lo natural y en lo espiritual también. Más en lo espiritual todavía porque es más delicado el asunto, ¿no? Entendiendo que cuando hablo de caída me refiero a volver otra vez al estado inicial, ¿no? Al ciclo, cuando dice la palabra que el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito y todo eso, ¿no? Entonces las caídas
son dolorosas. En lo natural todos hemos, bueno, de chiquillo alguien se ha caído alguna vez, ¿no? Usted sabe que le dice que si usted no tiene una cicatriz en su rodilla, en su codo, algo es porque no tuvo niñez. Algunos hemos caído. Entonces las caídas son cosas dolorosas, ¿no? Y bueno, y de pronto utilizando el ejemplo de Juan David que está aquí, y para que quede en el video, bueno, Juan David, orgullo de Purrizcal, orgullo de Costa Rica, orgullo de Efesios 4:23, doble medalla de bronce en los Juegos Latinoamericanos de Bomberos y Policías en León, México. Todo eso está en el video para que usted lo sepa, porque es orgullo. Entonces, él acaba de venir de allá, ¿no? Y entonces, usando el ejemplo de él, en lo que él practica, y que más de uno aquí practica ciclismo, usted también, y cualquier deporte, ¿no? Dígame si las caídas no duelen. Duelen mucho, ¿ah? ¿Cierto que sí, Juan David? Entonces es algo bien doloroso, ¿no? Entonces, imaginen, usemos el ejemplo de él, que lo veíamos, no sé si ustedes vieron algunos videos que él pasó, el hombre salió hasta allí en ESPN y todo. Pero bueno, es un proceso de preparación, esfuerzo, ilusión, metas que uno se pone, y todo listo, viaja uno o va uno a la competencia con todo eso. Y díganme ustedes, y más tú, Juan David, que todo eso no se puede venir abajo por una caída. Luis David, sí, eso sí. Juan David, es que Juan David es un sobrino mío. Luis David, sí señor. Luis David Vargas, para que usted, si lo quiere pedir un autógrafo, Luis David Vargas. Gracias, Luis David. Pero dime si todo ese esfuerzo no se viene abajo por una caída. Ahora usted me dirá, pastor, yo conozco gente en lo natural que se ha caído y han ganado. Sí, está bien. Pero esas son excepciones. Pero en general, cuando uno va en competencia y uno se cae, casi que, si acaso le va bien a uno, termina la carrera. Si acaso le va bien a uno. Ahora, en lo espiritual, la ventaja que tenemos es que cuando uno cae y vuelve otra vez al estado inicial en el que estaba, mientras esté vivo siempre va a haber opciones de levantarse, ¿no? Pero que las caídas atrasan definitivamente, ¿no? Y todo ese esfuerzo, y alguna vez les hablaba yo a ustedes de cuando un proceso se corta, ¿no? Cuando los procesos se cortan, es una perdera de tiempo, una perdera de plata, volver a empezar. Por eso es que para el Señor es tan importante la perseverancia, el mantenerse firmes en los procesos, porque cuando uno vuelve atrás, ¿qué dice la palabra de aquel que vuelve atrás? Sí, ¿por qué? Va bien, ahorita dice que mejor hubiera sido no haber conocido la verdad y todo eso, y tiene que ver con eso, porque dice que cuando uno está aquí en este estado y uno sube y se devuelve acá, la palabra dice que, hay algo que dice la palabra de aquí, ¿verdad? Que va a ser peor, que ese estado va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque ya uno tiene conocimiento, ya uno disfrutó de las mieles del evangelio, ya uno sabe lo que es vivir una vida de la mano del Señor. Entonces cuando uno vuelve acá, que es duro, porque la vida del pecador es dura, pero va a ser más duro todavía para aquel que estaba inicialmente ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, con eso? Entonces por eso Pablo, acuérdense que les he dicho varias veces que el apóstol Pablo, con la misma habilidad que tenía el Señor Jesús, hablaba a la gente en un lenguaje que la gente conociera, ¿no? Y ya lo he dicho varias veces, se habla de pesca, de agricultura, lo que sea. Pablo en algún momento hablaba de la armadura, del espíritu, usando la armadura romana, usaba de todo, ¿no? Entonces él también utiliza algo que los romanos conocían muy bien para darnos como una ilustración de lo que es este caminar cristiano, que es lo que estamos hablando ahorita, que son las carreras. ¿Cierto que sí? Él lo conocía muy bien eso. Entonces, por eso es que más atrasito, ahí donde usted está en 1 Corintios 10, pero si usted va un poquito más atrás, en 1 Corintios 9, 24, Pablo hace la analogía de la vida cristiana como una carrera, ¿no? Mientras usted retrocede unos versículos para que estemos listos ahí, recordarles nada más, si es que usted no lo sabe, o la gente que nos visita nueva, que varias veces lo hemos dicho, ¿no? Dentro de las carreras, por ejemplo, ahora que hablábamos de Luis David, que él participó en 2 carreras, una contrarreloj individual y una carrera de fondo. En las competencias también hay carreras que son de velocidad y hay carreras que son de resistencia. Una contrarreloj, una carrera de velocidad, entonces en un trayecto relativamente corto uno tiene que meter todo su esfuerzo para hacer el menor tiempo. Todo hay que meterlo ahí. Pero en una carrera de ruta, que en atletismo se llaman carreras de fondo, son muy largas, ¿no? Entonces uno para qué se va a desgastar en los primeros kilómetros, ¿no? Uno va suave, va más, bueno, no tan suave, pero va uno ahí para dosificar. ¿Por qué? Porque lo que se le viene es largo, ¿no?
se le viene largo, entonces así es el cristianismo, la carrera es una carrera de resistencia, eso ya lo sabemos, ¿no? Y no se trata obviamente de quién llega primero, sino que, como diría por ahí un filósofo mexicano, ¿se acuerdan? Que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar, ¿se acuerdan? Eso sí lo saben, ¿no? Entonces, pero no tiene algo de lógica. La parte del cristianismo no es quien llega primero, sino que uno llegue. ¿Se acuerdan que alguna vez les comenté de una carrera de antorchas allá en Grecia? Una carrera de antorchas que no era quién llegara primero allá, era partir con la antorcha encendida y eran obstáculos y de todo, pero no era tanto el que llegara primero, sino el que llegara ¿con qué? Con la antorcha encendida. Ese es el asunto. El cristianismo es algo parecido. Asegúrese de llegar, de que cuando usted llegue allá, usted esté escrito en el libro de la vida, como aquellos de la viña, ¿se acuerdan? Entonces, en 1 Corintios capítulo 9, del verso 24, Pablo comienza a hacer esa analogía. Vamos a ir llevando algunas cositas que él menciona, no solo en este libro, sino en varios. Y por ejemplo, en el 9:24 él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Entonces en esos versículos que está ahí, Pablo lo que nos está diciendo es: esto es una carrera, está bien, pero todas las carreras hay que correrlas ¿cómo? Con un objetivo. Las carreras hay que correrlas con un objetivo, ¿no? Y volviendo al ejemplo de Luis David, que lo vamos a ir usando en todo esto, cuando él se fue allá a competir, él iba con un objetivo, ¿cierto? De ganar. Ahora, si no ganaba, por lo menos dije, fui a competir, compartí, fue una experiencia, fue algo enriquecedor, ¿cierto? Pero uno tiene que correr con un objetivo, ¿no? No podemos andar en la vida corriendo ni las carreras naturales ni esta carrera espiritual sin un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo que nos mueve a hacer las cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos? O sea, no podemos andar sin meta, sin rumbo, sin nada, o sea, no podemos. Bueno, sí podemos, pero no debemos. Ahora y les digo que sí podemos, ¿sabe por qué? Porque hay más de uno que anda sin rumbo, sin meta, sin nada, viviendo el día a día. No viven la vida, sino que la sobreviven. Sobrevivir es eso, ¿no? Sobrevivir es ver cómo me capeo esta situación y ya mañana veré qué hago, pero ahorita por lo menos pasar esto, ¿no? Eso es sobrevivir. Uno no puede andar en esta vida así, uno tiene que tener una meta, ¿no? Como decía Pablo, yo algunas cosas las cojo como basura y todo eso, algunas cosas las dejo atrás, pero yo lo que tengo claro es para dónde voy. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Entonces uno no puede andar en la vida sin meta, ¿no? Recuerde, en esta vida el problema no son las metas, no son los objetivos, no son los sueños que cada uno tenga. Ese no es el problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahí es donde está el asunto. Porque soñar no cuesta nada, dice por ahí un dicho. Está bien, soñar no cuesta nada. Hay que tener sueños, pero tenga sueños alcanzables, medibles, que sean que usted los pueda lograr. Y después de que usted haya establecido sus sueños, sus metas, ahora sí siéntese a ver cómo lo va a hacer, cómo lo va a lograr. Yo les decía hace poco que estamos en una época del año ya en la que eso va terminando y todo el mundo comienza a ver si logré mis metas del 2022. Y lo que logré está bien, cuánto me costó, salió como yo lo tenía planeado o se me desvió el plan. Lo que no hice, ¿por qué no lo hice? ¿Será que el otro año vale la pena intentarlo o me propongo nuevas metas? Hay tantas cosas, ¿no? Pero el problema no son las metas, los objetivos, sino es cómo lo vas a lograr. En lo espiritual, dice la palabra que el fin de la fe es la salvación, que es la meta que todos tenemos en lo espiritual. Salvarnos, ¿no? Alcanzar la vida eterna. A veces la gente tiene la meta ahí. ¿Cuál es tu meta? Alcanzar la vida eterna. Ah, sí, ajá. ¿Y cómo lo vas a lograr? Bueno, yo estoy yendo a la iglesia. No es suficiente. Mira que me compré una Biblia buena. ¿Cómo le llaman a esto? Una buena portada y tiene una buena concordancia. No es suficiente. Son cositas que te pueden ayudar.
pero no es suficiente. Tienes que establecer un plan de cómo lo vas a lograr. El fin de la fe es la salvación es alcanzar la vida eterna, y tú no podrás alcanzar la vida eterna si no conoces a Dios, porque ahí es donde está la vida eterna. Y para conocer lo que tienes que hacer, escudriñar las escrituras. Todo eso lo tienes que saber, no es suficiente como establecerse la meta. Hay que saber cómo lo vamos a ¿qué? A lograr. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, primera enseñanza de Pablo ahí en esos versículos que hablamos, tengamos un objetivo, ¿no? Hay que tener metas, hay que tener un objetivo, y para eso hay que saber con quién uno corre. Vea, siguiendo usando el ejemplo de Luis David, porque se acomoda a lo que estamos hablando. En una entrevista que él le hacían, él decía, ¿me acuerdas? Yo la vi con los dos ecuatorianos, decían, no, es que como ellos dos son del mismo país, tuvieron toda la carrera, ¿qué? Atacándome. ¿Y eso para ti qué hizo? Te exigió, ¿no? Te exigió, te hizo que te tuvieras que esforzar el doble. Entonces uno tiene que andar con gente al lado que le exija, que lo haga uno que se esfuerce, que lo ponga a uno a otro nivel, que lo haga trascender. Amén. Vea, dice la palabra en Proverbios 24:21, dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey, y no te entrometas con los veleidosos. ¿Alguien sabe qué es un veleidoso? Veleidoso, dice ahí, no te entrometas con los veleidosos, dice ahí. ¿Alguien sabe qué es un veleidoso? No, no es un pleitero. ¿No saben? Un veleidoso es el que no es constante, que a veces sí, a veces no, que la Biblia lo llama ¿cómo? De doble ánimo. Personas de doble ánimo, que son inconstantes en todo. O sea, empiezan una carrera y no la terminan. Van ahí y dicen, bueno, por si yo venía aquí con que llegue, si llego mañana no importa, pero llego que llegue. Entonces no te esfuerzan, no hacen que te esfuerces. Amén. Entonces, por ejemplo, hubiera pasado en la carrera. Si no hubiera nadie que ataque y nadie que lo exija a uno, pues uno va ahí y a lo mejor viene otro. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado o han visto esos videos de atletas que comienzan a celebrar antes de tiempo. Ya yo he visto algunos que me da risa porque han habido algunos que son colombianos y medallas en juego y todo, que ya están cerca de la meta y comienzan a animar a la gente, y viene otro por detrás y le pasó, le ganó. No celebrar antes de tiempo, no hay que confiarse, ¿no? Entonces uno tiene que tener esa mentalidad siempre de ser competitivo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ahí nos está diciendo obviamente Pablo que hay que tener metas. Ahora, esta carrera, hay formas de correrla, ¿no? Y usando el ejemplo de David también, él la planeó, él sabía cómo la iba a correr, el trayecto. Hay un momento en que uno va y lo hace primero para uno conocer. Entonces, hay muchos consejos en la palabra también para esta carrera que nosotros estamos corriendo. Yo creo que entienda usted y todos estamos de acuerdo que esto es una carrera, ¿no? Una carrera de resistencia, y como es una carrera, hay que prepararse, porque si usted no se prepara, en los primeros 100 metros, primer kilómetro, queda listo. Amén, hermano, ¿o no? Bien, entonces, primer consejo de Pablo, ya nos lo dio ahí: tenga una meta, tenga un objetivo trazado, conozca a dónde quiere llegar, y cuando ya sepa a dónde quiere llegar, pues establezca un plan de cómo va a llegar a donde usted quiere llegar, lo primero. Amén, ¿no? Otro consejo está en Hebreos 12:1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tanta gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Consejo también en el libro de Hebreos para esta carrera. ¿Queremos correr esta carrera bien? Despojémonos de todo peso. ¿En lo espiritual de qué? De todo pecado y cosa parecida que nos asedia. En lo natural. Vean, en lo natural ya las bicicletas de ahora ya no son como las de antes, ¿no? Las hacen en un material mucho más liviano, más aerodinámico. Los uniformes de los atletas ya no son como antes. Ahora están bien ceñidos al cuerpo, son de un material liviano también. Los cascos, todo eso. ¿Por qué? Porque uno tiene que correr esta carrera lo más livianito que pueda. Hay que despojarse de todo peso. En lo natural también funciona, en lo espiritual también. Y ahí está el consejo de la palabra en hebreo, ¿no? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Hay mucha gente que anda corriendo esta carrera y no se han despojado de muchas cosas. Ahora usted dirá, pastor, pero si no se han despojado del pecado, ¿qué carrera está hablando usted? No, estamos hablando de gente que le ha entregado su vida al Señor, pero no han entrado verdaderamente en el proceso de despojarse, de Efesios 4:23, despojarse de esa vieja naturaleza que pesa. Eso es pesado. Y tratan de llevar esta vida cristiana con una mente que no es cristiana. ¿Por qué? Porque arrastran un peso aquí todavía que
que es cansado. Despójese de eso. Quite todo ese peso de ahí. ¿Sabe qué dice el Señor en su palabra? Vengan a mí, ¿quiénes? Los que están cansados. Y yo les haré descansar. Pero no es que el Señor va a decir, pásame toda esa carga, que no. Tú tienes que despojarte de la carga. Hay que despojarse. Vengan a mí, dice el Señor, aquí estoy yo. Aprovechen la ganga, aprovechen la oportunidad. Aprovechenla. Pero es así, es una decisión que tú tienes que tomar. Si quieres despojarte de ese peso o quieres seguir llevando este peso por toda esta carrera, no vas a llegar. No vas a llegar. Eso es como una carrera ahí con un bulto aquí. Camina 1 o 2 metros, descansa 2 días, se devuelve 1 metro, lo piensa, nunca avanzas, ¿no? Despójate de ese peso que realmente no te va a ayudar a llegar a ningún lado, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Otro consejo, Hebreos 12, 1, 2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Vea, esta carrera, hay mucha gente que la lleva con su mirada puesta en muchas cosas, ¿no? Hay muchos que tienen su mirada puesta en un ministerio, hay muchos que tienen su mirada puesta en una carrera universitaria, en un trabajo, en un negocio, en su familia, puesta la mirada en un vehículo, en bienes materiales, en tantas cosas, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es malo? No, no es que sea malo, porque las cosas, el Señor siempre nos insta a que uno se disfrute de las cosas que tiene, ¿amén? Pero esta carrera espiritual que estamos llevando, no la podemos llevar con nuestra mirada puesta en esas cosas, porque no nos va a servir. Tenemos que tener la mirada puesta ¿en quién? En Cristo, para poder avanzar, ¿no? Acuérdese de Pedro, ¿no? Pedro caminó por las aguas mientras tuvo su mirada puesta ¿en quién? En Cristo. Pero cuando quitó la mirada de ahí y comenzó a ver el alrededor y las preocupaciones, se hundió. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Cristo, sin perder obviamente de vista lo que nos rodea, porque tampoco se trata de eso de que yo tengo la mirada puesta en el Señor y yo no me importa lo demás y me lo llevo por delante, ¿no? Pero la mirada puesta primeramente ¿en quién? En el Señor, el autor y consumador de la fe. Amén. Porque tener la mirada puesta en todas esas cosas, recuerde que todo lo material pasa, ¿no? Y además las cosas materiales no nos garantizan nada espiritual. Eso lo tenemos completamente claro. Amén, hermanos, ¿o no? Además, tener puesta la mirada en el Señor nos garantiza la confianza de que estemos pasando por donde estemos. Si Él está con nosotros, no hay problema. Recuerda el Salmo 23 que todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Cómo dice por ahí el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombras y de muerte, ¿qué pasa? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Acuérdate para qué servía la vara o el callado con las ovejas, ¿no? ¿Para qué? Para empujarlas sin maltratarlas, para que las ovejas supieran que ahí está su pastor con ellas, ¿no? Para que sintieran esa protección. Entonces, no importa por dónde estemos pasando, si Él está con nosotros, su vara y su callado, ¿qué pasa? Nos van a alentar. Pero eso sí, asegúrese que esos empujones que usted recibe sean de su vara y su callado, ¿no? Y no sean otro tipo de empujones. Para eso asegúrese que usted realmente está con el Señor, que su presencia está en su vida, ¿no? Amén, hermanos. Vea, otro consejo está ya en Josué. Voy a ir a Josué un momentito, ustedes no vayan. Si quieren, no, anoten nada más el verso. Que está en Josué, capítulo 17, el verso, voy a leer desde el verso 14. Acuérdate que Josué es ese libro donde ya iban para la tierra prometida y todo ese rollo, ¿no? Entonces dice, Josué 17, 14 dice, y los hijos de José hablaron a Josué diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte? Siendo nosotros un pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora. Lo pongo en el contexto nada más. Recuerden que ya se estaban repartiendo las tierras, entonces los hijos de José le dicen a Josué, mira, nosotros somos un pueblo muy grande y nos has dado solo una tierra pequeña, ¿no? Está bien, ahí vamos, ¿no? Y entonces Josué les dijo, si sois un pueblo tan grande, pues suban al bosque y haceos desmontes allá en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. O sea, si ustedes son tan grandes, pues vayan allá donde hay una cantidad de tierras si es que esto les parece pequeño, en otras palabras, ¿no? Y los hijos de José dijeron, no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros errados, los que están en Bet-Seán y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué le respondió a la casa de José, a Efraín y a Manasés, diciendo, tú eres un gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte, sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque,
Tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. ¿Cuál es el consejo ahí, hermanos? Hay que perder ese temor de ir a tierras donde nadie ha caminado. Esta gente quería más tierra, decía, bueno, ya hay tierra, va, conquístenlas. Entonces en esta carrera que nosotros estamos caminando, no le tenga miedo a explorar tierras donde de pronto nadie ha ido. O sea, que el Señor sabe que es una promesa de que podemos transitar por ahí. Ahora, no quiere decir esto que usted diga, uy, entonces me voy a meter por otros lados donde están prohibidos. No estamos hablando de eso porque Josué no los estaba mandando a tierras a las cuales no pudieran poseer, ¿no? Entonces hay muchas áreas de nuestra vida que no las hemos explorado y hay mucha gente que le ha dado miedo meterse ahí a conquistar esas áreas, ¿no? Conquistar su carácter, a conquistar la paciencia, a ser personas, a tener más confianza, más fe, a caminar como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Por eso el Señor le decía a Josué, tú estás viejo, pero te queda todavía mucho por conquistar, muchísimo por conquistar. Entonces no le dé miedo a ir donde otros no han ido. Realmente esta gente quería más tierras, ahí estaban, pero eso sí, vaya, conquístenlas. Ustedes, si es que se dice que son muy grandes, ¿no? Entonces en esta carrera que estamos corriendo, no le dé miedo, realmente si es una ruta inexplorada, ¿no? Acuérdate que a uno lo que le dicen en lo natural es caminante no hay camino, se hace camino al andar, está bien, no, en las cosas de Dios todos los caminos están puestos, todo está ahí. Que la gente no haya caminado por ahí es otra cosa. ¿Recuerda como le decía al pueblo Jeremías? Caminen por ahí. No vamos a ir por ahí. Busque la senda antigua. Ya esas cosas que ya el Señor ha establecido, ya están trazados los caminos. El camino está trazado, pero no le dé miedo caminar por ahí, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Algunos consejos que da la palabra en esta carrera que estamos caminando. ¿Cuál carrera? La carrera hacia nuestro encuentro personal con el Señor, cuando nos topemos con Él, al supremo llamamiento, ¿no? Que es una carrera de resistencia, que tenemos que prepararnos, que vamos a tener obstáculos. Todo lo tenemos claro, ¿no? Amén. Bien, entonces hay muchas cosas, les decía ahorita, que pueden contribuir a esas caídas que les hablaba ahorita, que son dolorosas, tanto en lo natural como en lo espiritual. Hay muchas cosas que contribuyen a eso, ¿no? Y una de ellas es lo que les mencionaba ahorita, de esa gente que celebra antes de tiempo, ¿no? Cuando uno, ¿por qué creen ustedes que esa gente que celebró antes de tiempo vino otro y les ganó? ¿Por qué? Exceso de confianza, se confiaron de más, ¿cierto que sí? Y eso es algo que es matador, tanto en lo natural como en lo espiritual. Es algo que a uno lo mata, el exceso de confianza. O sea, creerse que ya uno lo ha logrado. Acuérdense que el mismo Pablo lo decía, con todo lo que él había hecho. ¿Qué decía él? Yo no creo que lo he hecho todo. Y tal vez no lo dice la palabra, pero lo agrego yo. Él decía, y además le digo, hermano, yo pienso que no haberlo alcanzado. Entre paréntesis digo yo, y eso que he hecho muchas cosas. Cierro paréntesis, eso lo puse yo. Entonces, pero una cosa hago, ciertamente todo eso que yo he hecho, lo dejo atrás, decía Pablo, yo más bien prosigo hacia adelante, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Ya lo que pasó, pasó, ¿no? Ya lo que hice, ya lo hice, lo que no hice, no lo hice, yo no me voy a poner aquí a lamentarme por lo que no he hecho, ni a vanagloriarme por lo que ya hice. Prosigo hacia adelante, hacia lo que puedo hacer, y lo que sé que puedo hacer, y lo que Dios me da la capacidad de hacer. Hacia allá me voy a apuntar toda mi energía, mi fuerza, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, el exceso de confianza es una manera muy segura de caer, ¿no? Tanto en lo natural, si uno se confía, se puede caer y se va a raspar y herida, como en lo espiritual, si usted se confía, va a caer en la tentación y va a caer en el pecado. Exacto, entonces para que quede esas palabras de Miguelito que está ahí atrás, dice, ¿por qué en lo natural hay gente que pierde por celebrar antes de tiempo? Porque inclusive en algunos videos ustedes los pueden ver si los quieren ver en internet, que van ahí, miran atrás. ¿Me entienden? Porque creen que la distancia que han sacado, lo que han recorrido les es suficiente. Nunca es nada suficiente. Y en lo espiritual, a veces uno cree que lo que ha vivido en su cristianismo le alcanza ya para lo que lleva, ¿no? Dice la palabra que el día que el justo, ¿qué? El día que el justo peque, su justicia anterior no le será tenida en cuenta. Porque el alma que peca, esa, muere. Por mucho que haya hecho, ¿no? Ah, bueno, ese es otro tema, Miguelito. Sí, en lo natural nada, bueno, aunque en lo natural tal vez, digamos, no es ese caso, ¿no?
Pero digamos, ahora que yo les hablaba de la vejez, cuando empecé la prédica hablando de la vejez, porque muchas veces, nosotros en Colombia decimos los achaques, no sé, aquí también dicen achaques, ¿sí? Bueno, los achaques de la vejez, las cosas que uno vive en la vejez, esos dolores, todas esas cosas, muchas veces son por una juventud mal llevada, malos hábitos también, no te cuidaste, nunca hiciste deporte, comiste mal, entonces ahora en la vejez el cuerpo pasa factura, ¿no? Entonces hay cosas en la vejez que uno puede prevenir con un buen estilo de vida en lo natural. En lo espiritual lo que pasa es que el llevar una vida espiritual sana y todo eso, si yo me descuido hasta el último día de mi vejez, no me va a servir, ¿entienden? Porque así es, o sea, si en el último yo caigo y me llega la muerte física sin el Señor, no hay nada que hacer. Porque el Señor es justo, Dios es justo, Dios no nos va a quitar nada, pero tampoco nos va a regalar absolutamente nada, ¿no? Bueno, entonces sigamos, les decía que el exceso de confianza obviamente en lo espiritual también lo pueden hacer caer a uno en la tentación y el pecado, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Y recuerda de lo que le pasó a David, se confió, todo lo que ustedes ya conocen. Sansón fue uno experto en exceso de confianza, creyendo que porque era fuerte y todo eso, pues ustedes saben que comenzó a coquetear con el mundo y fue cayendo y fue seducido, ya todos ustedes lo saben, amén, hermano, ¿o no? Entonces, hay personas que en medio de ese exceso de confianza caen, ¿por qué? Porque se aplica a ellos lo que la palabra dice, que son personas que tienen una idea desmedida de ellos. Por eso la palabra nos dice, no seas sabio, ¿qué? En tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, como tienen un concepto desmedido de uno mismo, hacen un mal uso de lo que está en la palabra que dice, es que yo pruebo todo y desecho ¿qué? Lo malo, ¿no? Que eso lo tenía por aquí yo en 1 Tesalonicenses 5:21, que dice, yo examino todo y retengo ¿qué? Lo bueno, ¿me entiende? Ahora usted dirá, pastor, ¿y eso es malo? Lo dice la palabra. Si usted está preparado, sí. Si usted tiene buenas bases, sí. Si usted nada lo mueve porque está fundado sobre la roca, pues sí, está bien. Pero lo que pasa es que la mayoría de la gente lo hace y cualquier cosita lo saca. Cualquier cosita que oyen y dicen, uy, ya me confundió. Uy, pero es que yo escuché por acá esto y entonces ahora quedé confundido. Pero es que yo toda la vida creí que la salvación no se pierde, pero ahora escuché una prédica y me dejó pensando si realmente no se pierde o si se pierde. ¿Me entienden? Entonces, hay gente que no tiene el fundamento y comienzan a caminar en esas vías, ¿no? Entonces, uno tiene que medir sus fuerzas y su capacidad, porque dice la palabra que no ignoremos, ¿qué? Las maquinaciones del enemigo. El enemigo tiene lo suyo, amén, hermanos. Entonces, si uno tiene con qué pelear, pelee. Está bien. Amén o no. Pero si uno, después de haber analizado la capacidad del enemigo y la capacidad de uno, si uno no tiene con qué pelear, ¿qué es lo que uno debe hacer? Dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Pero hay gente que no tiene la capacidad de pelear, no tiene la estructura, no tiene los fundamentos, se quedan ahí sabiendo que van a perder. Y al final, ¿qué pasa? Knockout. ¡Pum! Golpe al hígado y golpe en la barbilla y hasta ahí llegaron. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, en línea a todo eso que les estoy hablando, espero que hayan seguido el hilo de lo que estamos hablando de que las caídas son duras, hay que evitarla, por eso esta prédica se llama Cuídate de no caer, porque en lo natural lo sabemos muy bien que las caídas atrasan, en una competencia te pueden hacer perder la carrera, son dolorosas. En lo espiritual obviamente las caídas duelen también, porque no solamente es a uno, sino a la gente que lo rodea. Estamos hablando de una caída espiritual, caer en pecado otra vez, volver a lo que éramos antes. Todo eso atrasa, todo eso duele, pero si usted está vivo, usted puede levantarse de ahí y puede ganar. Como en lo natural hemos visto casos, ¿no? Entonces, en todo esto de la carrera que la palabra nos muestra, en el libro de Gálatas, capítulo 3, vamos a Gálatas, todos si quieren. En el libro de Gálatas, Pablo, obviamente, hay dos versículos que tienen que ver con lo que estamos hablando, diciéndole a la iglesia de los Gálatas también por lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Gálatas 3:3. Él les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar con la carne, les dice a ellos. Y más adelante en Gálatas 5:7 les dice, bueno, leamos desde el 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, algunas veces hemos hablado del libro de Gálatas, varias veces, donde sabe que este enfado de Pablo
por lo menos esos 2 versículos le dan a uno a entender que él no está muy contento, porque obviamente llega a una iglesia o recibe reportes de una iglesia que había sido bien doctrinada, que se le había presentado un buen evangelio, pero que había venido otra gente como, ¿acuerdas hace 8 días que hablamos del aguijón de la carne? Donde hablamos que una de las cosas que más punzaba a Pablo era toda esa cantidad de gente que querían bajarle el ministerio, que querían sembrar doctrinas diferentes a las que él ya había sembrado. Entonces, es exactamente lo que pasa en la iglesia, o el libro de Gálatas, la carta que él escribe a la iglesia de Galacia, donde les dice, pero si ya a ustedes se les presentó, ¿qué pasó? Si ustedes empezaron con el espíritu y ahorita van por la carne otra vez. Pero si estaban corriendo bien, ¿qué les estorbó? A veces en lo natural uno es más fácil decir qué es lo que a uno le estorba en la carrera, ¿no? Es que vieras que empecé bien, se me pinchó una llanta, si era una carrera de atletismo, se me metieron las piedritas en los zapatos, no sé, tanta cosa que uno lo puede explicar. En lo espiritual uno debería también explicar esa pregunta, ¿no? ¿Pero qué te pasó? ¿Ibas corriendo bien? ¿Qué fue lo que te pasó, no? Entonces, todos nosotros hemos escuchado, por lo menos ese dicho que dice que lo que mal empieza, mal termina, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes creen que eso es verdad o no? Bueno, depende también, porque yo he visto cosas que empiezan mal y terminan bien, como he visto cosas que empiezan bien y terminan mal. ¿Me entiende? Entonces, el asunto aquí no es cómo empiezan las cosas, sino cómo terminan. Las cosas de Dios no es cómo empieces. Porque hay gente que, vea, yo he conocido gente que ha empezado así, como que avanza, como que no quiere, como que sí, y hasta que después se animan a seguir la carrera y van bien, y por lo menos ahí van. Como también hay otra gente que ha arrancado muy bien, pero después aplica eso, pero ¿qué te pasó si estás corriendo bien? ¿Qué fue lo que te pasó, no? Entonces de todo vemos, ¿no? Pero recuerde que las matemáticas de Dios son diferentes, un buen inicio no garantiza un buen final. Lo que la palabra te aconseja es, pueden haber los 2 escenarios, si usted arranca bien y se mantiene y persevera, aplica para nosotros lo que leímos al principio de la prédica, ¿no? El que piensa que esté bien, ¿qué pasa? Cuide que no caiga. Usted está bien, arrancó bien esta relación con el Señor, esta carrera espiritual, bueno, manténgase, pero eso sí, el consejo de la palabra es, cuídate de no caer. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Pablo dice, el que piense que está bien, y no les dice, oiga, ustedes que están bien, cuídense de no caer, sino que más bien les dice, el que piense, si ustedes piensan que están bien, cuídense de no caer? ¿Por qué creen que les dice así? Batiemos un poco, a ver, ¿por qué? Es como que yo les dijera a ustedes, hermanos, como que yo les dijera a ustedes, vea, ustedes que están bien, no vayan a caer. A que les diga, bueno, de ustedes, el que piense que esté bien, no vaya a caer. Son 2 cosas diferentes, ¿ah? Sí, bueno, por lo mismo de siempre, ¿no? Porque como esto es personal, ni Pablo ni uno podía tener un escáner para decir, ya hice un escaneo, todos están bien. No lo puedo hacer. Entonces, el que piense, como decía Randall, cada uno tiene que pesarse, ¿no? Eso es como ahora vamos a celebrar el recordatorio de la cena también al final del culto, y se los digo de una vez porque me decía mi esposa la vez pasada que lo dijera en algún momento, porque cuando oramos por las ofrendas, resulta que la gente sale corriendo. Y yo, bueno, tenemos cena, pero acuérdate que el culto termina ¿cuándo? Cuando nos despedimos, ahí termina el culto, ¿no? Hago un paréntesis, en la iglesia católica, vea, téngalo por seguro, la gente no se va hasta que el curita dice, podéis ir en paz. Y ahí todo el mundo se va, ¿no? Pero bueno, habrán algunos que se van cuando dan la paz y todo eso, pero no debería ser. Entonces, vamos a recordar la cena. Ahí también se le dice a la gente que cada uno tiene que pesarse, ¿no? Pésense cada uno a ver si están dignamente para que reciban la cena. Entonces yo no podría decirle, todos ustedes están habilitados para recibir la cena, pues yo no puedo hacerlo. Entonces por eso Pablo le dice a ellos, el que piense que esté bien, después de pesarse, analizarse, pues cuídese de no caer. ¿Por qué? Porque el que crea que no está bien, ¿de qué se va a caer? Si ya está caído. Porque si personalmente dice, yo no estoy bien, yo estoy caído, entonces, ¿por qué me voy a caer si ya estoy caído? Lo que tengo que es levantarme. ¿Amén, hermano, o no? Entonces, si usted arranca bien y se mantiene, cuídese. Ahora, si usted arranca mal en su relación, usted reconoce que está mal, pues aplique para usted lo que está en Proverbios 3:6. Pero ojo, sí, tiene que reconocerlo, ¿ah? Porque hay mucha gente que está mal y no lo reconoce. El que está mal y no lo reconoce,
Eso es más peligroso que el que está, pero llevando balde, pues, pateando balde, ¿no? Llevando palo, ¿no? Porque cuando usted está mal y usted lo reconoce, hay mucha posibilidad de que usted, reconociendo que así está mal, usted salga de ahí. Pero si usted está mal y no lo reconoce, es muy difícil que usted salga de ahí porque usted cree que no está mal. Amén. Es entendible, ¿no? Entonces, si usted está mal y lo reconoce, dice la palabra, reconoce a Jehová en todos sus caminos. Y entonces Él enderezará tu vereda, tu senda, ¿no? Vea, yo llevo 18 años en el cristianismo ya. Y en estos 18 años, y yo creo que ustedes también, usted en el video, hemos conocido mucha gente que ha arrancado bien. ¿Cierto que sí? Arrancaron bien, con mucha pasión, conocedores de las palabras. Yo conozco hasta pastores, buenos, líderes, que eran ejemplo para uno, pero que ahora ya no están. Están divorciados, están metidos en vicios, están de todo. Ya no, y bueno, no nos vayamos a líderes, vayámonos a cristianos, gente que ya no se congrega. ¿Me entiende? Gente que ya no va a la iglesia. ¿Conocemos casos de esos? Muchísimos, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué la gente comienza bien y termina mal? No podríamos generalizar, ¿no? Porque habría que analizar casos en particulares, ¿no? Y si usted no lo cree, le pongo un ejemplo. El entorno de Adán y Eva era un entorno favorable, ¿cierto que sí? Pero cayeron, era algo diferente. O sea, comenzaron a tener conversaciones que no deberían tener, ignoraron las maquinaciones del enemigo y todo eso, entonces cayeron. Ellos tenían, hay una explicación para ellos. En 2 de Timoteo 4:10, Pablo habla de un colaborador de él que se llama Demas, y dice, era un estrecho colaborador mío, pero empezó, ¿qué? A amar las cosas del mundo. Entonces, con Demas fue otra cosa, ¿no? Yo no estoy diciendo que Adán y Eva amaron las cosas del mundo, pero se pusieron a entablar conversaciones que no debían. Fue un caso aparte. Demas comenzó a amar las cosas del mundo. ¿Qué más? El rey Usías, dice la palabra en el rey Usías, que era un rey al que Dios lo respaldó porque era un buen rey. Hacía lo recto delante de los ojos de Dios y el Señor lo prosperaba y ganaba victorias y todo eso. Pero dice el versículo 16 de 2 de Crónicas 26, dice, mas cuando ya era fuerte, el rey Usías, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces, imagine, empezó bien el respaldo de Dios, pero ¿qué pasa? Se enalteció, se enorgulleció, la soberbia de creer que ya lo es todo. ¿Me entiende? Ese es otro entorno. Y así podríamos sacarle a cada uno. Saúl, empezó bien, terminó mal. Judas, empezó bien, terminó mal, por otras razones diferentes. Sansón, que ya les hablé, empezó bienísimo y terminó malísimo, ¿no? Y bueno, y el ejemplo que siempre nos sirve, que es muy enriquecedor, que lo voy a usar rápidamente, que es el de Salomón. ¿Cierto que sí? Salomón empezó de la mejor manera que nadie podía empezar. ¿Sabe cómo empezó Salomón? Sí, pero con eso, ¿qué hizo? Va bien. Salomón pidió sabiduría. ¿Ah? Sí, orando, pero hubo algo, cuando él pidió sabiduría, hubo algo que pasó que dice, wow. Sí, pero eso fue algo que a Dios lo impresionó, que él haya pedido sabiduría. Cuando él le dijo, pídeme lo que quieras, todo lo que quieras, digo, no, yo quiero sabiduría. Y wow. O sea, ¿usted imagina lo que es impresionar a Dios? Tremendo, ¿ah? Qué mejor manera de arrancar que esa. Entonces Salomón fue una persona que después del Señor Jesucristo podríamos decir que es la persona más sabia, por lo menos de la que habla la Biblia, aunque algunos dicen, porque cuando yo digo algunos dicen, no está en la palabra, pero algunos dicen que tal vez Daniel era más sabio que Salomón. Pero bueno, eso es una competencia, pero lo que la Biblia sí dice es que Salomón era todo sabiduría, ¿no? Porque la sabiduría venía de Dios, ¿no? Estamos claros ahí, hermano, ¿no? Entonces, todos sabemos que Salomón arrancó bienísimo, pero terminó mal. ¿Cómo podríamos resumir los dos grandes errores de Salomón? El primero, pero digamos, el primer error grande de Salomón, ¿cuál creen ustedes que fue? Que lo llevó a la caída, ¿eh? ¿Cuál? Las mujeres, que se involucró con, y no solo que hayan sido mujeres, sino que se involucró con mujeres que no eran del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ese fue el primer gran error de Salomón. O sea,
se metió, digamos, entabló relaciones con mujeres que no eran del pueblo de Dios, se casó con la hija del faraón. Ustedes saben que a lo mejor era una buena intención, porque ¿cuál era la intención de Salomón casándose con la hija del faraón? ¿Cuál era? Pues establecer relaciones comerciales, que hubiera paz entre los pueblos. O sea, uno diría, wow, es un buen propósito. Sí, pero eso no iba en línea a la voluntad de Dios. Cualquier buen propósito que no vaya alineado a la voluntad y a los anhelos de Dios es un mal propósito. Si no, pregúntele a Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, no vayas allá, que le dijo el Señor. Bueno, no lo cacheteó, pero dijo, apártate, Satanás, ¿cierto? Era un buen propósito, pero no iba alineado a la voluntad de Dios. Entonces se casó con la hija del faraón, buenas intenciones, pero no solamente fue la hija del faraón, cantidad de mujeres, ¿no? Por aquí, de un pueblo allá, de otro pueblo acá. Entonces, primer error grande de Salomón, hacer caso omiso a lo que Dios ya le había prohibido. No hagas relaciones con otros pueblos, ni te entrometas con ellos. Se casó con la hija del faraón y todo eso. Ahora, ¿cuál fue el segundo gran error? Bueno, ese error de Salomón, ¿qué aplica a nosotros? Bueno, 2 Corintios 6, 14, 16, ¿qué dice la palabra? No te unas ¿en qué? No te unas en yugo desigual. 2 Corintios, lo voy a leer completo para que quede ahí. 2 Corintios 6, 14, dice la palabra, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templo del Dios viviente como Dios lo dijo. Entonces, ustedes dirán, pero eso fue Salomón. La misma advertencia para cada uno de nosotros, La misma advertencia, no se unan en yugo desigual, como lo hizo Salomón, porque si hizo caer a una persona tan sabia como Salomón, pues imaginen a nosotros, ¿no? Tremendo, ¿no? Entonces no se unan en yugo desigual. Ahora, ¿cuál sería el segundo gran error de Salomón? Sí, eso va ligado ahí a lo de las mujeres, porque las mujeres de otros pueblos lo llevaron a hacer altares, a ser idólatra, a inclinar su corazón a otros dioses, pero hay un segundo gran error de Salomón. Bueno, esa es otra cosa. Sí, adorar a otros dioses, que era la misma idolatría. Usted se confianza también, también se confió también. ¿Con cuál pueblo? Esa es. O sea, se fue para Egipto, volvió a Egipto, fue a Egipto, ¿me entiende? No salía de Egipto. No solamente se casó con la hija del faraón, sino que se mantenía metido haciendo negocios, ¿no? Negocios, o sea, todo lo de la parte de las mujeres lo llevó a ¿qué? Altares, idolatría, inclinar su corazón a otros dioses, todo eso. Pero lo otro fue que se fue para Egipto. Allá, todo eso está en Primera de Reyes, si usted lo quiere buscar, porque acuérdese que Egipto era un aliado tremendo comercial, ¿no? Le daba a él cierta garantía en el comercio y mantener o sea, los caballos de Egipto eran tremendos, Entonces, todo eso, ¿no? Ahora, ¿en qué aplica eso a nosotros? ¿Qué es Egipto para nosotros? El mundo, nuestra vida pasada, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, eso representa el Egipto, ¿no? Entonces, así como Salomón regresó allá a hacer negocios, hay mucha gente en esta carrera cristiana que no haciendo caso omiso ya de ese ejemplo de Salomón, que lo que le pasó, comienzan a coquetear ¿con qué? Con su Egipto. A hacer como antes, sí, a pensar como antes, a hacer cosas que antes hacían, ¿me entiende? Entonces, eso es muy, muy peligroso, a no ver con malos ojos todo lo que es mundano, el pecado, todo ese asunto, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que lleva eso a la gente? Ya dejan de estarse congregando a la iglesia, ya uno no va a la iglesia, ya uno no lee la palabra, ¿me entiende? Para las cosas de Dios no son tan importantes, pero las otras cosas, mi Egipto personal, wow, eso es lo máximo para mí. Pastor, yo puedo dejar lo que quiera, pero no me diga que deje mi Egipto, porque ahí me estaría matando emocionalmente. Bueno, mató a Salomón, y si sigues así, te va a matar a ti también, ¿entiendes? Entonces, Salomón, yugo desigual, que lo llevó a una cantidad de cosas. Nosotros no entremos en yugo desigual. No se meta con una persona que no ama a Dios, porque esa persona, así como las mujeres inclinaron su corazón a Salomón, a otros dioses, esas personas, hombres o mujeres que no amen a Dios, van a inclinar tu corazón a que odies a Dios. Ahora sí, pastor, jamás, yo no creo que yo algún día llegue a odiar a Dios. Bueno, pero no lo vas a amar, que es lo mismo. Amén. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, la historia de Salomón es
tan rica en tantas cosas en esto que estamos hablando. Vea, les voy a mencionar algunos ejemplos rápidos de lo de Salomón, porque tenemos la Santa Cena ahora. Entonces, en Salomón, ¿qué podemos ver? Un buen principio no garantiza un buen final, ¿cierto que sí? Salomón arrancó de la mejor manera que podía arrancar a alguien, impresionando a Dios, sabiduría que venía de lo alto, todo lo que él quería. Pero ese buen principio no le garantiza un buen final. ¿Por qué? Porque Salomón empezó pidiendo ¿qué? Sabiduría. Y terminó mal por falta de sabiduría, ¿cierto que sí? ¿Qué más? Empezó con mucha humildad, siendo muy humilde. Pídeme lo que quieras. Yo quiero sabiduría para gobernar a este pueblo, Señor. Humildad, amén. ¿Cómo terminó? Diciendo que todo era vanidad de vanidades. ¿Por qué llegó él a decir que vanidad de vanidades? Porque acuérdate que el libro de Eclesiastés, donde está eso, el libro de Eclesiastés es como un relato muy amplio de todo lo que Salomón vivió. Y usted se podrá dar cuenta que Salomón probó de todo. De todo lo que quería probar lo probó. Tuvo mujeres, riquezas, de todo. Para llegar al final y decir, todo es vanidad. Vanidad de vanidades. El final del discurso es este. Ama al Señor, teme al Señor. Bueno, entonces así empezó, así terminó. Empezó amando a Dios. Amén. ¿Cómo terminó? ¿Amando a quién? A muchas mujeres. ¿Amén o no? Miren la simbología. ¿Qué más? Empezó construyéndole templo a Dios. ¿Cómo terminó? ¿Construyendo qué? Altares. Altares a toda la mujer que tenía. Construyeme un altar, otro altar, otro altar. Entonces mire, Salomón es un ejemplo claro de que no todo lo que empieza bien, termina bien. Amén. Hay que cuidarse, hay que mantenerse. Imagine que Salomón escribió este versículo en Eclesiastés 7:8 que no aplicó para él. Eclesiastés 7:8 dice, mejor es el fin del negocio que el principio. Muy bonito y verdadero. Amén. Mejor es el fin que el principio, pero no aplicó para él. Porque si él lo hubiera sabido, hubiera guardado de tener un fin igual que el principio de bueno, pero no lo tuvo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, primer ejemplo, un buen principio no garantiza un buen final. Los dones no garantizan la santidad. Salomón tenía muchos dones. ¿Pero cuál era el principal que tenía? ¿Cuál? Sabiduría. Ese era su principal don. De hecho, mira, Salomón escribió varios libros. ¿Cuáles escribió Salomón? Eclesiastés, Cantares, Proverbios, una cantidad de salmos. Fue poeta, le cantó a la naturaleza, al amor, bueno, a tantas cosas, ¿no? Pero la sabiduría de Salomón no le sirvió de mucho. Realmente, acuérdense, ¿no? Tenía muchos dones, pero eso no le garantizó santidad. Miren lo que dice Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Dice que son hermosos los pies de aquel que lleva las buenas nuevas. O sea, que una persona que lleve el evangelio, que lleve las buenas nuevas, debe tener cuando dice hermosos los pies, es hermoso el caminar, ¿no? Su testimonio, lo que lo respalda, ¿no? Hermosos los pies, el caminar, el testimonio, ¿de quién? De aquel que lleva las buenas nuevas. Así tiene que ser. No aplicaba para Salomón. Llevaba muy buenas nuevas porque era muy lindo lo que escribía, con sabiduría, poemas y todo, pero el testimonio no lo respaldó. ¿Me entienden? Entonces tampoco aplicó para él, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Bien, ¿qué más? ¿Qué más en Salomón? Bueno, dice que los años no garantizan la rectitud. ¿Sabe cuál fue la peor época de Salomón? Cuando estaba viejo. Ahí fue donde las mujeres lo agarraron y hicieron, y no es que le esté echando culpa a las mujeres, ¿no? De una vez, para que no van a escribir ahí, tengo un machista. Estamos hablando de Salomón. ¿Qué tenía Salomón? Mujeres. Si estuviéramos hablando de una mujer que tuviera muchos hombres, pues le tiramos a los hombres también, pero... Entonces, fue hacia la vejez cuando ya las mujeres inclinaron el corazón de Salomón hacia otros dioses y todo eso. Y en lo natural pasa mucho eso, ¿no? Hay gente que uno conoce que en la vejez le da por hacer una cantidad de tonteras, lo que nunca hicieron de jóvenes ni de niños. Por eso la Biblia, ¿sabe qué habla la palabra que uno debe cuidarse de qué? De las pasiones juveniles. Todo tiene su tiempo. No quiere decir que diga, pastor, ¿está queriendo usted decir que para ser loco y hacer loqueras también para un tiempo? No, sino que justamente es curioso eso. En la vejez de Salomón
fue donde realmente se acabó de descarriar, ¿no? Y eso que él mismo había escrito esto, que está en Proverbios 16:31. Él puso, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia. Pero cuando él estaba en la vejez, se descarriló totalmente, ¿no? Lamentaciones 4:1 dice, como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Realmente él perdió su brillo en la vejez, ¿no? Aún en la vejez fructificarán, como lo leímos ahora rato. Entonces, los años no garantizan la rectitud. No crea que porque uno es viejo a uno le dicen, es que esa persona ya tiene sus años, es sabia, hay que escuchar el consejo. No se confíe, ¿eh? Porque hay más de una persona ya en la edad adulta, en la vejez, que nada que ver. ¿Entiende? Todo hay que pesarlo en esta vida, ¿no? ¿Qué más? Los privilegios no garantizan la responsabilidad. ¿Cuál fue el más grande privilegio que tuvo Salomón? Construir el templo, ¿cierto que sí? Ese fue un privilegio tremendo que le dieron a él, que ni David, porque David estaba listo para construirlo. ¿Ustedes se acuerdan que David iba a comprar un terreno para construir el templo y le dijeron, no, que él lo quería comprar y se lo querían regalar? Dijo, no, si es para mi Dios, ¿se acuerdan que él estaba preparando todo para construir? Pero le dijo, no, tú no lo vas a construir. ¿Lo va a construir quién? Salomón. Entonces, qué gran privilegio le dieron a Salomón. Y no hubo, créame que no hubo un rey, de todos los reyes que usted pueda conocer en la palabra, no hubo un rey que tuviera tantos privilegios como Salomón. ¿Le sirvió de algo a Salomón? De nada le sirvió a eso, ¿no? ¿Amén o no? El poder no garantiza el dominio propio, como les decía ya ahorita. Vea, hay pueblos que se rendían a Salomón sin haber peleado. Sin haber peleado. Se le rendían. ¿Por qué? Por la fama que él tenía. Por la sabiduría. ¿Ustedes se acuerdan de las mujeres que venían de lejos? Había una reina, ¿se acuerdan? La reina de Saba, que vino de lejísimos. ¿Para qué? Solo para escucharlo a él. O sea, era un rey que tenía demasiado dominio sobre las naciones. Pero ¿de qué le sirvió eso si no se dominó a sí mismo? ¿De qué le sirve al hombre conquistar grandes reinos y todo eso si no se domina a sí mismo? De nada, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? No pudo dominarse a sí mismo. Acuerde que la carne de uno no se doblega, como que dice, con cosas naturales, ¿no? La parte carnal de uno, ¿no? Uno puede, hay gente que se flagela, ¿han visto gente que se golpea? Eso hace la carne, pero cuando estamos hablando de la carne de uno, estamos hablando ¿de qué? De la mente, ¿no? Lo carnal que puede tener uno aquí, eso no es ni con sable ni con lanza, eso es ¿con qué? Con otra espada, con otro tipo de espada, la espada del espíritu. Bueno, no le sirvió a Salomón mucho de eso, ¿no? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Los ejemplos de Salomón, ¿no? Ahora, para cerrar esto que estamos hablando, porque ¿de qué estamos hablando? Podría decir alguien, pastor, pues ya me olvidé de qué estamos hablando. Estamos hablando de las caídas, ¿no? Y de la caída de Salomón con todo lo que tuvo, con todos los privilegios, los dones, la sabiduría que tenía, lo que escribía para otros, todo lo que tuvo, pero así cayó, ¿no? Porque cometió dos errores graves, se metió en yugo desigual, se metió con gente que no debería meterse, inclinó su corazón a otros dioses, listo para la foto, y comenzó a hacer negocios con su Egipto en ese momento, con su viejo enemigo, con su vieja naturaleza. Acuérdese, el principal enemigo de uno somos nosotros mismos, nuestro Egipto personal somos nosotros mismos en nuestra vieja naturaleza. Eso lo tenemos claro, ¿no? Ya estamos hablando de las caídas y todo eso, de las cosas que hay que cuidarse, ¿no? En caso de Salomón y todo lo que vimos, hay muchas cosas que están dentro de nosotros, que ahí es lo más principal, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti. Amén. Ahora, pero hay otras cosas que también pueden incidir. Y para eso quisiera que repasáramos una historia, ya para ir cerrando, que está ya en Primera de Reyes. Vamos todos a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13. ¿Estamos, hermanos, ahí? Porque ahí nos habla, esto que vamos a leer ahí de dos profetas. Pero bueno, cuando yo les digo a ustedes que vamos a hablar de dos profetas, ¿de quién se imaginan? O sea, cuando uno habla de profetas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Si yo les digo, vamos a hablar de dos profetas, piensen en dos profetas. ¿Quién? Eliseo y Elías. Bueno, ¿qué más? ¿No tienen en mente ningún profeta? ¿Nadie? Moisés. Bueno, el ejercicio que quería decirles, yo sé que sí los tienen, ¿no? Que cuando uno habla en la Biblia de profetas, todo el mundo piensa que Jeremías, Isaías,
Ezequiel, Eliseo, hasta Moisés, que todos esos eran profetas, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero bueno, el caso es que vamos a ver una historia de dos profetas que no se sabe quiénes son porque la Biblia no dice el nombre, pero son dos profetas, ¿cierto que sí? Entonces, esta es una historia, hermanos. Vean, nosotros estamos ahí en Primera de Reyes 13, pero si uno se fuera más atrasito en Primera de Reyes 12, arribita, o el 11:41, ¿qué dice el título ahí? Antes del 11:41, Primera de Reyes 11:41, antes hay un título, ¿qué dice? A ver si estamos todos ubicados. Muerte de Salomón. Entonces, nada más para que nos pongamos en contexto. Estamos hablando de una época en la que Salomón, ¿qué pasa? Murió. ¿Qué pasó cuando Salomón murió? El reino se dividió en dos, el norte y el sur, ¿se acuerdan? Entonces, la parte del norte, la vino a reinar un rey que se llamaba Jeroboam, ¿no? Jeroboam. Y este rey, obviamente, como todos, muchos de esos reyes, pues no hicieron lo correcto delante de Dios. Entonces, voy a leer un poquito aquí la historia porque arribita, en el 12:32 dice, nada más rápidamente: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había construido o fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel. Bueno, el caso es que este rey construyó altares a becerros y todo eso, e inclusive prohibía que la gente subiera a adorar al templo y todo eso, ¿no? Entonces, fatal, ¿no? A raíz de eso, fue que el Señor, viene el capítulo 13 que estamos hablando, que el título dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam por todo eso que estaba haciendo, ¿cierto? Entonces, sale en escena el primero de los dos profetas que les mencionaba ahorita, un primer profeta que no dice la Biblia cómo se llama ni quién es, ¿no? Pero sí menciona sus características, ¿no? Y si comenzamos a leer el 13:1 dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso. Entonces, primera característica de ese profeta, ¿era qué? Era un varón de Dios. Ahora ustedes podrán decir: pastor, pero no es como redundante decir que si es un profeta, ¿era un varón de Dios? No, porque acuerden que habían ¿qué? Falsos profetas. Habían falsos profetas, ¿no? Entonces, por eso es importante aquí, ¿vino qué? Un varón de Dios. Primera característica es que era un varón de Dios, y si era un varón de Dios, llevando un mensaje de Jehová, es porque era guiado por el Espíritu de Dios, por lo menos, o por Dios mismo, ¿cierto que sí? Entonces, primero, un varón de Dios. Entonces, versículos 2 y 3 dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti el incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal que Jehová ha hablado aquí, que el altar se quebrará y la ceniza sobre él, y ésta se derramará. Entonces, no solamente era un varón de Dios, sino que al pararse ahí en todos esos altares y decir lo que tenía que decir, era una persona ¿qué? Valiente, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque con todo eso que estaba delante del rey, decir: les hablo a ustedes, van a ser un varón que todo esto lo va a destruir. Y, mejor dicho, la característica que tenían los profetas de ese entonces, que eran personas ¿qué? Valientes, porque decían lo que tenían que decir. Por eso los profetas nadie los quería, ¿cierto que sí? Entonces era un varón de Dios y era valiente. Amén. La historia sigue ahí. No sé si la leemos, pero dice: cuando el rey Jeroboam oyó eso, ¿te acuerdas que el profeta vino, varón de Dios, se paró ahí, dijo lo que tenía que decir valientemente? Entonces el rey Jeroboam, cuando él oyó esa palabra que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, ¿no? Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, le dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Entonces, no solamente era un varón de Dios valiente, sino que era ¿qué? Tenía el respaldo de Dios. Total, ¿no? Porque cuando le dijeron prenderle, él mismo como que le quedó la mano ahí al rey y decía: uy,
puedes rogarle a tu Dios para que la mano se me sane otra vez. ¿Me entiende? Entonces tenía el respaldo de Dios. Amén, hermanos. Y más adelante en el versículo 7 y 8 dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a la casa y comerás, y yo te daré el presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua, ni en este lugar. ¿Por qué? Porque así está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fuere. Entonces, varón de Dios, valiente, con el respaldo de Dios, y además de eso, obediente. Características de un siervo de Dios. Amén. Varón de Dios. Esa es la característica que debería tener todo cristiano. Ser una persona, un varón, una varona de Dios, tener el respaldo del Señor que solamente se tiene. ¿Cómo garantizamos nosotros que tenemos el respaldo de Dios? Obediencia, que está ahí, asegurándonos que Él permanece en nosotros, porque Él lo prometió. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, no hay problema, ¿cierto que sí? Entonces, características. ¿Por qué estamos hablando de esas características que nos sirven para esta carrera que estamos llevando? Si no tenemos esas características, esta carrera la vamos a caer y la vamos a perder, ¿no? Ahora, no sé si a usted le llama la atención decir: ese es el primer profeta. Lastimosamente, la otra parte de la historia es que el ministerio de este primer profeta cayó. Con todas esas características que les acabo de decir, que eran propias de uno. O sea, yo puedo velar para que yo sea un varón de Dios, obediente al Señor, que sienta el respaldo de Él. Todo eso está bien, son decisiones mías, amén. Pero pueden haber otras cosas que hagan que mi ministerio, mi vida, mi caminar, mi carrera caiga, y la vamos a ver porque aparece en escena otro profeta, otro. Amén, ¿o no? ¿Por qué caen los ministerios hoy en día de los grandes siervos del Señor? ¿Por qué caen? Sí, porque pastores que ustedes han conocido, que conocen por qué han caído, que ustedes han oído, que sepan. Generalmente, ¿por qué? Sí, pecado, pero pongámosle nombre y apellido al pecado. Fama, la jefe, ¿no? Fama, fortuna, faltas, todo ese asunto, ¿no? Casi esa es la mayoría de las veces que caen los ministerios. Entonces por eso uno ve que hay adulterios, que hay soberbias, bueno, tantas cosas, ¿cierto? El ministerio de este profeta que les acabo de decir ahorita, ¿sabe por qué cayó? Por las mentiras de otro profeta, ¿no? Entonces, vamos a ver la historia. Dice el versículo, bueno, acuerden que él le había dicho al rey, que el rey lo invitó a comer, le dijo: no, aunque me des todo, yo no puedo, porque el Señor me dijo: no comas nada, ni te devuelvas por el mismo camino, y no vete por otro camino. Y así lo hizo. Entonces, el versículo 11 dice: y moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día, ¿no? O sea, le contó todo lo que él había dicho en el altar, la mano seca, todo eso, ¿no? Entonces, le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey, que le dijo que no podía ni comer. Y entonces, y su padre, o sea, el viejo profeta, les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por el que se había ido el varón de Dios. Versículo 13, y él le dijo a sus hijos: ensilladme un asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él dijo: sí, yo soy. Entonces él le dijo: ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él le dijo: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque por palabra de Dios me ha dicho que no coma, ni beba, ni me vaya por ahí. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Entonces, mire, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque más adelante sigue la historia que, obviamente, ustedes saben que para las cosas de Dios, la desobediencia es lo más grave, Entonces, el Señor no le perdonó esa desobediencia al profeta. Porque si usted recibe una palabra de Dios con una instrucción, por eso es que Pablo le decía a la gente, ¿qué le decía Pablo a la iglesia? Si viniera, ¿quién? Aunque sea un ángel de Dios, si viniera un ángel y les presenta a ustedes un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sea anatema, o sea, así sea un ángel. Entonces, si usted recibe una instrucción de Dios, y nosotros la recibimos todos los días, instrucciones de Dios, ¿por medio de dónde? Por medio de la palabra. Y viene alguien a decirte:
eso no es así. No seas tan rígido, no seas tan pandereta, tan radical. Si es palabra de Dios, entonces Dios no le perdonó eso. Al final el profeta, bueno, más adelante viene toda la historia para que ustedes la lean cuando vayan ahí. Entonces dice que yendo se topó con un león y el león lo mató y el cuerpo quedó en el camino. Bueno, el caso es que el profeta, que el primero, lo mató un león y quedó ahí el cuerpo tirado en el camino, ¿cierto así? Entonces, dice más adelante, el versículo 26, oyéndolo el profeta, o sea, el viejo profeta que le había hecho volver del camino, le dijo al varón de Dios que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová lo había entregado al león. Versículo 28, entonces él se fue a buscar el cuerpo, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni había dañado el asno. Entonces tomó al profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, ¿no? Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon. ¿Saben qué es endechar, no? Sí, es como quejarse, un lamento, ¿no? Entonces le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieran enterrado a sus hijos diciéndole, cuando yo me muera, entiérrenme delante de él. Bueno, el caso es que esa historia que les acabo de contar, porque en esto de las caídas, acuérdense que hablamos de la historia de Salomón, donde mucha decisión tiene que ver con uno, ¿eh? Pero hay otras cosas que también lo pueden llevar a uno, aunque la decisión siempre será de uno, ¿eh? Porque ese profeta, cuando vino el otro profeta a decirle, sí, es que tranquilo, vete conmigo, él también hubiera podido decir, no, tú puedes ser profeta de Dios, tú puedes ser lo que quieras, pero a mí ya Dios me habló y ya Él me dijo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Al final Él decidió devolverse, ¿no? Entonces, ¿quién es un viejo profeta en nuestra vida? Cuídese del viejo profeta, cuídese, que es parte de las recomendaciones que estamos hablando. ¿Usted piensa que está bien? Cuídese de no caer, cuídese de no descuidar su relación con Dios, pero también cuídese del viejo profeta, cuídese del viejo profeta. ¿Quién es un viejo profeta? Haga sus cuentas a ver si de pronto usted no tiene un viejo profeta, porque, ojo, el viejo profeta puede estar más cerca de lo que usted cree. ¿Quién es un viejo profeta? Bueno, el que nos desvía de la palabra de Dios y nos hace creer sus mentiras. Algunas veces hemos tenido nosotros gente que nos comienza a hablarnos vea, yo cuando empecé el cristianismo había gente que me preguntaba a mí, decía, ¿todavía sigues en eso? ¿Por qué te metiste en eso? Te lavaron el cerebro, hombre. Cuando se dieron cuenta que yo era pastor, me decía alguien, y decía, pero ¿para qué me trabajas con gente? Trabajar con gente es lo más cansón que hay. Nadie dijo amén, pero bueno. Pero le decían a uno esas cosas, ¿no? ¿Tratando de qué? De sacarlo del camino a uno, de sacarlo. Entonces, ¿tiene usted alguna persona que le diga eso? Si no lo tiene, qué bueno. Y si usted tiene amistades que generalmente están hablando, ¿y qué? ¿Todavía sigues de pandereta, hombre? ¿Todavía estás metido en eso? Salte de ahí, hombre. Como le decía, por ejemplo, para Job su mujer era un viejo profeta, porque le decía, maldice a Dios y salte de ahí, hombre, maldice. ¿Se acuerdan? Gente así. Este viejo profeta que fue allá le dijo, vente conmigo, yo también soy profeta. El Señor me habló a mí también y me dijo que te fueras conmigo. ¿Me entiendes? Entonces, el que generalmente trata de sacarte, de desviarte, haciéndole creer las mentiras, deja de leer la Biblia, como decíamos en estos días, que te vas a volver loco, que yo no sé qué, ¿no? O algunos maridos que le dicen a las mujeres, deje de estar yendo tanto a la iglesia, hombre, ocúpese de su familia, no pierda tiempo allá, o viceversa también, ¿no? Porque ahí, aunque uno no crea, hay maridos que van a las iglesias y las mujeres no quieren ir. Viejo profeta, cuídate del viejo profeta. ¿Qué más es el viejo profeta? Que nos hace volver atrás del camino de Dios. No solamente te quiere hacer salir con tus mentiras, sino que te hace volver, ¿no? Como lo hizo volver allá, a volver a sendas que ya no deberíamos estar transitando. Lo que hablamos ahora de Salomón en su Egipto personal, personas que te empujan, te llevan allá y tú por amistad, lo que sea, comienzas a transitar esos caminos que ya no deberías estar caminando. Por eso el Señor le decía a Salomón, a Moisés, ¿se acuerdan? Quítate las sandalias, hombre. Esa es una tierra santa. A veces hay que quitarse las sandalias, hablando en sentido figurado, para que usted pueda palpar la tierra en la que está caminando. Si es tierra santa o no. Si no es tierra santa, sálgase de ahí, no se deje convencer. Viejo profeta, cuídate de eso. El que nos hace desobedecer la voluntad de Dios, comenzando a crear cizaña y todo eso, ¿no? Y por lo general, los viejos profetas son como que después de que le hizo desobedecer, le hizo de todo, hizo que lo mataran, después fue a traer el cuerpo, y cuando estaban acá, en medio, ¿te acuerdas que dice ahí que lo endechaban? En medio de su casa, ¡ay, hermano mío! Hermano mío.
Los viejos profetas son falsos hermanos, hipócritas, amén, que hablaba la palabra, ¿no? Después de hacernos en daño nos llaman hermanos, amén o no. Y cuando está uno mal, le dan consejos que lo acaban de hundir, peor todavía, ¿no? Entonces cuídese del viejo profeta, ¿no? Y como le decía, puede tenerlo mucho más cerca de lo que usted cree, ¿no? Esos son tantos consejos que hay en la palabra, porque acuerde que por allá en el libro de Pedro también lo que dice Pedro, haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. Hay muchos consejos de la palabra. Quisimos abordar otros hoy, pues ya habíamos abordado unos antes, ¿no? Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Manténgase ocupado, manténgase firme en la carrera, ¿no? Cuando uno está caminando una carrera, a veces uno está concentrado en lo que está haciendo, ¿no? Usted no va a ver aquí o ahí en el video mujeres que atienden su hogar, que a veces les gusta competir en carreras de atletismo. Si ellas se van a la carrera, ellas no están ahí y picando cebolla y aquí haciendo las almuerzas y cambiando el bebé, no, si van a la carrera, van a lo que van, amén. Entonces, ocúpese de las cosas que lo puedan llevar a ¿qué? Alcanzar la meta. Las otras cosas, para todo, como decía Paulito ahora, para todo hay un tiempo, ¿ah? Pero no haga una cosa sin dejar de hacer la otra, amén, hermanos, o no. Termino nada más leyendo este versículo para ustedes, que está en Hebreos 6:10, dice la palabra de Dios, porque Dios no es injusto, hermanos, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. De nada sirve haber servido a los santos, haber servido la obra del Señor, si no estás sirviendo aún, ahora. Como decía Miguelito ahora rato, ¿de qué le sirve a uno lo que hizo? Acuérdense que muchas veces hemos puesto el ejemplo, ¿no? Que cuando uno va a buscar un trabajo, uno lleva el currículo, ¿cierto? Uno ya el currículo y dice, vean, yo en el 2000 trabajé aquí, en el 2005 trabajé aquí, en el 2004 aquí, 2008, aquí está toda mi experiencia. Entonces cuando alguien está reclutando te dicen, wow, qué buena experiencia, ¿no? Eso le sirve a uno en lo natural, amén. En lo espiritual no sirve. Usted no puede llegar allá y decir, vea todo lo que yo hice, porque le va a pasar a aquella gente que le dijo, Señor, vieras todo lo que yo hice en tu nombre. Tremendo, eché demonios, profeticé, hice de todo, hice milagros, Señor, en tu nombre. Usted no tiene ni idea todo lo que yo he hecho. Y eso que si estamos allá, el Señor de pronto le va a decir a uno, sí, pero no te conozco. Pero si estamos aquí, el Señor te podría preguntar, perfecto, pero ¿qué estás haciendo ahora? No, ahorita estoy en stand-by. Estoy en un periodo sabático en mi cristianismo. Bueno, pues ese periodo sabático te va a llevar a la perdición si no sales de ahí, ¿no? Porque no hay periodo sabático en esta carrera, ¿no? No es que si uno va corriendo y volviendo al ejemplo de Luis David, no es que él recorrió los primeros kilómetros y decía, voy a ir a tomar agua un ratito. Espérenme, todos, quietos todos, paren que voy a ir un momentito a tomar agua. No, todos los demás van a seguir. Y el que para pierde, amén. Entonces aquí no hay de stand-by, no hay de sabáticos. Por eso dice ahí, sirviéndole a los santos y sirviéndoles aún. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. La misma solicitud, la misma gana, la misma pasión, el mismo deseo de hacer las cosas. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Pero para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Recuerda que hay gente que dice que la pereza, ¿qué? Que es la madre de todos los vicios. Hay un paréntesis ahí, unos dicen, la pereza es la madre de todos los vicios. Y madre es madre, hay que respetarla. En broma, ¿no? Pero es tontera, o sea, y hay gente que se queda ahí. O sea, la pereza en lo natural te estanca. Y la pereza en lo espiritual te estanca el doble. Porque ahí dice, por eso dice, no os hagáis perezosos, sino que seamos imitadores de ¿quiénes? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay mucha gente que quiere las promesas, porque las promesas son bonitas. Pero acuérdese, las bendiciones de Dios son para ¿quiénes? Para sus hijos, para los que están en la carrera, ¿no? El sol para todos, la lluvia para todos, pero las bendiciones de Dios para sus hijos, para su pueblo. Asegúrese de ser hijo, pueblo del Señor, asegúrese de ser cristiano, asegúrese de andar peleando o caminando la carrera que debe ser, ¿no? No se meta en otras carreras, escoja la suya, y cuando la haya escogido, tenga las herramientas. Vea, volviendo otra vez al ejemplo de Luis David, cuando yo lo vi que llegó,
Él traía su bicicleta. Él no fue, me invitaron a una carrera de ciclismo y yo, ¿y qué trajiste? Bueno, yo traje mis tacos y mi bola. Digo, no, eso no te va a servir aquí. Esto es una carrera de ciclismo, no es un partido de fútbol. Entonces, coja su carrera. Sigue el consejo de Pablo. Pelee la buena batalla. Pero eso no es cualquier batalla, es la batalla de la fe, del creer, del conocer al Señor. Porque el conocer al Señor, ahí está la vida eterna. Y la vida eterna solamente la podemos tener escudriñando las Escrituras, nada más. ¿Vamos, hermanos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido hoy de meditar en algo que a lo mejor sabíamos. Más de una vez lo hemos dicho aquí, que esto es una carrera y que tenemos que prepararnos, eso lo sabemos. Pero también sabemos, hoy hemos entendido que hay muchas cosas que nosotros tenemos que cuidarnos nosotros, ¿no? Pero hay muchas cosas que tenemos que cuidarnos del entorno también, de la gente que nos rodeamos, de los caminos que estamos transitando, ¿no? De las cosas que estamos pensando, de lo que estamos hablando, de lo que estamos mirando, tantas cosas que nos pueden hacer caer, y hoy nos ha quedado claro que no hay nada más doloroso en lo natural y en lo espiritual que las caídas. Las caídas no se le recomiendan a nadie y salga de ahí, porque te atrasan, porque te exponen a una muerte tanto en lo natural como en lo espiritual. Y si has caído, pues levántate, está bien, pero si no has caído, dice la palabra, cuídate de no caer, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que hemos tenido, Señor, y si hoy hubiera una persona aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido de que realmente usted está caído, porque no tiene ninguna de las características que vimos ahora, ¿no? Por más que usted crea que está en la carrera, también es cierto que la palabra dice que hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero que al final son caminos de muerte. Entonces, no crea que usted está esforzándose en una carrera que ni usted sabe cuál es. Acuerde lo que decía Pablo, yo no corro a la aventura, yo no es que me voy a ver a dónde llego, ni cuando peleo doy golpes al aire, no, yo tengo que identificar a mi enemigo y dar golpes certeros. Entonces, asegúrese de que está peleando la batalla que es, corriendo la carrera que es, que tiene las herramientas, todo lo que es para esto. Pero lo más importante, ¿no? Poniendo el ejemplo del ciclismo también. ¿De qué le sirve a usted llegar a una carrera de ciclismo con su bicicleta, preparado y todo, y resulta que usted no está inscrito en esa carrera? De nada te sirve también. Primero asegúrese de inscribirse, entréguele su vida al Señor, y permita que sea escrito su nombre en el libro de la vida, y después de eso, ahora sí empiece a correr la carrera, a prepararse, a entrenarse con las herramientas, pero lo primero tiene que estar inscrito, ¿eh? Y la forma de inscribirse espiritualmente es que usted le entregue su vida al Señor. Asegure eso, ¿no? Por eso ahí donde usted está, si usted hoy ha caído en esa, ha reflexionado, ha meditado y ha llegado a esa conclusión de que usted no está inscrito en la carrera porque usted no le ha entregado su vida al Señor, usted no tiene una relación con Él, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra, Señor. Y hoy ya entendí varias cosas que a lo mejor creí que sabía. Hoy entendí que tal vez estoy transitando una carrera de la cual no estoy inscrito. Pero no, Señor, quiero estar inscrito. Hoy entendí que ni siquiera estoy inscrito, ni siquiera tampoco tengo las herramientas, ni estoy preparado. Hoy entendí muchas cosas de esas, Señor. Pero también hoy entendí que el principal paso y el primer paso que tengo que dar es entregarte mi vida a ti, Señor. Permitir que tú vayas conmigo en esta carrera, Señor. Que yo permita en esta carrera tener mi mirada puesta en ti, que es lo más importante, Señor. Que yo pueda responder en el transcurso de esta carrera las características de un buen corredor, de un buen hijo tuyo, Señor. Ser un varón de Dios, ser una persona obediente, tener el respaldo tuyo, Señor. Todo eso lo quiero, Señor. Pero sé que debo empezar entregándote mi vida a ti. Así es que en este día, Señor, clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Y en medio de esa búsqueda yo te voy a conocer, te voy a amar, servir, adorar, Señor. Y que yo pueda al final de mis días, en mi vejez, Señor, decir como Pablo, Señor, wow, mi hora se acerca, he peleado la buena batalla y la he ganado, Señor. Por lo demás, me espera una corona de justicia, Señor. Ese es mi anhelo, esa es mi meta, ya me la tracé.
pero estoy en el camino, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, ver este video, porque empecé a verlo sin ti, pero ahora te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, animarle, nada más recuerde, esto es una carrera de resistencia, ¿eh? Entonces no se acelere, no se desespere, eso sí, muestre interés de conocer a lo que te has metido, ¿no? Que es una relación con Cristo Jesús, y lo primero que tienes que hacer es conocer a aquel que le has entregado tu vida, ¿no? Métete a la palabra, y si en algo podemos ayudarte en eso, la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Domingo, 10 de la mañana nos reunimos aquí. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, pastor Tibor Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos orientar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.